Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Thriller político basado en hechos reales, cargado de erotismo. Disponible en Amazon. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de qué es la amistad y qué es un amigo. Temas muy importantes porque dicen que la amistad es un tesoro y tener amigos es indispensable para ser feliz en la vida. Por eso tenemos que tenerlo muy claro, porque uno tiene que tener claro lo que uno ambiciona, si no, no lo va a lograr nunca. En el caso de la amistad, tener claro ese concepto no es fácil. ¿Por qué? Porque desde que nosotros comenzamos a articular palabras, después de decir mamá y papá, prácticamente empezamos a decir amigo, y ese concepto lo adoptamos, no lo cuestionamos más, y para nosotros es obvio, pero resulta que cada quien tiene su concepto que considera obvio con respecto a la amistad, y eso conduce al tema de la obviedad de los conceptos, que es peligroso. ¿Qué es lo que eso significa? Me explico. Nosotros, los seres humanos, practicamos nuestra sociabilidad a través del lenguaje. Y el lenguaje, pues, se basa en el uso de las palabras. Y se presume que las palabras tienen que tener un mismo significado para que uno se pueda comunicar. Pero resulta que eso no es así. Y cada quien puede asignar significados distintos a una misma palabra. En el caso de la amistad para algunos es un sentimiento. Es decir, algo interno y personal. Para otros es una relación, es decir, que implica a una tercera persona. Ahí comienzan los problemas. Por eso algunas personas no dicen ni sentimiento ni relación, sino dicen es algo que o es algo como, y agregan una serie de cualidades como la lealtad, la confianza, el respeto, la tolerancia, que yo creo que es muy importante para definir la amistad, pero nada de eso es exclusivo de la amistad y en consecuencia no permite definirla. Fíjense, por ejemplo, que hay personas que dicen, bueno, para mí un amigo es aquel que yo sé que puedo contar con él en cualquier momento. Esa es una definición tremendamente egoísta e interesada de la amistad. Debería ser al revés. Para mí un amigo es aquel que yo sé que estoy dispuesto a ayudar en cualquier momento aunque me duela, ¿verdad? Y otra definición de amistad que he oído es que es un matrimonio, pero sin sexo y sin contrato. Es una definición muy restringida. El que piensa así solo podrá tener uno o dos amigos. Pero el problema es que en la medida en que uno hace un concepto más amplio, va extendiéndose el número de amigos hasta de manera indefinida. Hoy en día hay amigos de internet. Uno puede llegar a ser como Roberto Carlos que en su canción que dice que quisiera tener 1 millón de amigos. Y entonces vienen los problemas y dice, bueno, pero ¿cómo tú puedes tener 20 amigos? Yo no puedo tener más de uno, etc. Veamos qué dice la Real Academia Española en torno a qué es la amistad. Dice que la amistad es un afecto puro, desinteresado, compartido, que nace y se desarrolla con el trato. Un afecto. El mismo diccionario dice que un afecto significa inclinado a alguien o a algo. Es decir, a un objeto, a un animal o a una persona. Eso no dice mucho. La misma palabra inclinado, las palabras inclinado a, no dicen mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver si al agregarle el concepto de puro a ese afecto, llegamos a algo más concreto en relación a qué es la amistad. Lo primero que dice el diccionario de la Real Academia con respecto a puro es que no admite mezcla. Pero en el caso de la amistad, ahí se mezclan muchos sentimientos, es lo que yo creo, ahí hay un problema. Luego dice que debe ser desinteresado. Ahí también hay un problema, porque como la amistad la consideramos todo y la valoramos todos como un tesoro, nosotros tenemos interés en la amistad. Entonces hay en principio ya un concepto, una contradicción entre el concepto y la manera como nosotros lo vemos. En tercer lugar, dice que debe ser incondicional, ¿verdad? Pero la misma definición dice que tiene que ser compartido, es decir, ya le está señalando una condición a ese afecto, que tiene que ser compartido para que dé lugar a la amistad. Son muchísimos problemas. Luego, por último, dice que ese afecto tiene que ser ajeno a toda sensualidad. Ese punto a mí me encanta porque a mí siempre me ha interesado mucho el tema de la amistad entre el hombre y la mujer. De hecho, el próximo, hablemos de algo distinto, va a dedicarse exclusivamente a la amistad entre hombre y mujer. Y tengo un panel de lujo para hablar de eso. La psicóloga más conocida de Chile. La ginecóloga más
conocida de Chile, una psicóloga clínica de República Dominicana que además es especialista en terapia sexual de parejas. Y tengo además un músico y humorista venezolano muy conocido de todos ustedes, así que va a ser una conversación muy divertida y muy interesante. Señores, tengan claro el concepto de la amistad y les doy mis conclusiones. Primero, es importante eso, tener muy claro el concepto de la amistad y ojalá que también claro el concepto que tienen nuestros amigos de la amistad. Una afirmación, la amistad sí es un tesoro. Segunda afirmación, la amistad, perdón, es un tesoro, pero es un tesoro no como los que se guardan en los bancos o los piratas entierran en la arena. Es un tesoro que está guardado en el corazón de los amigos. Y por último, la otra afirmación es, sí es indispensable en la vida tener amigos para ser feliz. Y ahora me voy para el cerro porque se me hace tarde. Hasta la próxima.